Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les contaré sobre Sharon Lopatka, la mujer que buscó a un hombre por internet para que la ahorcara durante el sexo hasta la muerte, y lo encontró. Pero empecemos desde su infancia. Sharon Lopatka nació en 1961. Ella era la mayor de 4 hijas. Su familia vivía en Baltimore, Maryland, y todos asistían a la sinagoga judía ortodoxa más grande de Baltimore. Sus padres eran bien religiosos. Su adolescencia fue normal. En la secundaria, Sharon jugaba voleibol, hockey sobre césped y se decía que tenía muchos amigos. En su último año, ella fue asistente de enfermería. A los 30 años de edad, Sharon se casó en 1991 con un hombre llamado Víctor Lopatka, quien trabajaba como obrero de la construcción. Para Sharon, él estaba muy guapo y ella se enamoró de él. Pero Víctor era católico y por eso la familia de Sharon no lo quería. Ellos se sentían avergonzados porque su hija se casó con alguien de una religión diferente a la de ellos. Por esa razón, ellos terminaron cortando lazos casi por completo con ella. Acuérdense que ellos eran bien religiosos. Sharon y su esposo Víctor terminaron mudándose a Hampstead, Maryland, en una casita estilo rancho. En 1995 ellos tenían una vida pues muy normal de casados. En las mañanas Víctor se iba a trabajar y Sharon estaba en la casa buscando un ingreso extra, o sea, una manera de ganarse dinerito extra. Para comienzos de la década de 1990, Sharon empezó a promocionar su negocio en internet y le estaba yendo muy bien. Ella creó varios sitios web en los que vendía lecturas de tarot y también comenzó un sitio web con una amiga llamada Guía de Decoración del Hogar del Secreto de Dion. Sharon y la amiga tenían un gran interés en la decoración del hogar y decidieron hacer un libro. La gente podría comprar el libro en línea, pero las mujeres también se lo ofrecían a las personas de su iglesia. Esta era una de las cosas que Sharon hacía en los sitios web, con el fin de ganarse un dinerito extra. Pero Sharon también tenía su lado oscuro, ya que también ella operaba otros sitios web muy privados. Entre ellos, uno era una línea de chat para adultos, donde las personas podían llamar como a un número 1900 y algo y pagar una tarifa más elevada para hablar con ella. Estas eran las típicas líneas de sexo. El día de hoy también existen, pero ya han evolucionado mucho. La gente se conecta en video y hacen videollamadas privadas. Pero volviendo a la historia, Sharon también hizo anuncios publicitarios para diferentes empresas. Se dice que ella siempre estaba pegada en la computadora. No se sabe si su esposo Víctor estaba al tanto de todo lo que hacía su esposa, en especial si él sabía sobre las líneas de sexo y esas cosas. Sharon no solo estaba usando el internet para trabajar, también se pasaba una mayor parte del tiempo platicando en diferentes salas de chat de sexo y navegando por sitios web pornográficos. Después ella empezó a entrar en sitios web más pervertidos, de los que se trataban de la necrofilia, la esclavitud y una variedad de fetiches diferentes. Como todos sabemos, crear un perfil falso es bastante fácil, así que la Sharon pudo permanecer completamente anónima y ella tenía la libertad que necesitaba para sus fantasías sexuales. Sharon tenía nombres diferentes que usaba en diferentes sitios web. Ella les mentía a la gente con las que chateaba. Ella les decía que ella medía 1,65 m y que pesaba solamente 55 kilos. Otro personaje imaginario era de una dominatrix agresiva de 136 kilos, que prometía una disciplina estricta. Su nombre en la red era Nancy Carlson, la cual hacía cualquier tipo de video sexual a petición de sus clientes. Estas son algunas de las publicaciones que Sharon publicaba en internet. Tengo 25 años, cabello rubio, ojos verdes, mido 1,60 m y peso 55 kilos.
También ofrecía en venta sus chonines, sus pantimedias, toda su ropa interior. En una de sus fantasías puso: «Hola, mi nombre es Nancy. Acabo de hacer un video siendo drogada, bajo hipnosis, y me sedaron. Nunca antes había hecho una película como esta, en el cual muestro la verdadera belleza de la víctima durmiente». Nunca hubo evidencia de que Sharon hiciera estos videos, solo eran publicaciones. En noviembre de 1996, Sharon estaba nuevamente yendo a las salas de chat y publicando cómo ella quería ser torturada hasta la muerte. Esto llamó mucho la atención en la sala de chat. Algunos miembros de la comunidad bondage sintieron que Sharon se estaba pasando de la raya. Quisieron explicarle que hay una diferencia entre la fantasía y la realidad. Le dijeron que no podía entrar a la sala del chat diciendo cosas tan salvajes, que de eso no se trataba la comunidad de bondage. Pero Sharon les respondió que ella no quería fantasías, que ella estaba hablando muy en serio. Hubo muchas respuestas en la publicación de Sharon y muchas personas se ofrecieron a cumplir su fantasía de ser torturada hasta la muerte, pero simplemente dejaron de hablarle cuando se dieron cuenta que ella no estaba jugando. Sharon estaba hablando muy en serio. Ella quería que alguien la torturara hasta morir. Conforme pasaba el tiempo, ella seguía publicando. Conoció a un hombre en la sala de chat que estaba más que dispuesto a darle a Sharon exactamente lo que ella deseaba. Su nombre, Robert Glass. Robert Glass era un analista informático de 45 años que trabajaba para el gobierno del condado de Catawba en Carolina del Norte. Se decía que Robert era un tipo tranquilo y introvertido. Él se mantenía ocupado con su trabajo, en el cual ayudó a programar las listas de impuestos y el sistema de votación para el condado de Catawba, donde trabajó durante más de 16 años. Robert Glass estuvo casado durante 14 años con su esposa llamada Sherry. La pareja tenía 3 hijos, entre 10 y 6 años de edad. La ex esposa dijo en una entrevista que Robert conocía de computadoras, que todo relacionado con ellas era su pasión, y que tristemente él se enfocaba más en sus computadoras que en su matrimonio. Un día, mientras Robert estaba en el trabajo, su esposa revisó su computadora para averiguar qué era lo que él estaba haciendo, aparte de trabajar, y miró muchos correos electrónicos que Robert había guardado en el disco duro. La esposa se puso a checar a dónde iban dirigidos, quién se los enviaba, y se dio cuenta que su esposo publicaba usando el seudónimo de Toyman o Slohan. La esposa comentó que con cada correo que ella estaba leyendo se preocupaba más, porque los correos eran violentos y perturbantes. Así que cuando Robert llegó a casa por la noche ese día, ella le pidió explicaciones de los correos electrónicos. Robert no sabía ni qué decir. Pues ya pa' qué, ya lo habían cachado con las manos en la masa. Su esposa estaba alarmada sobre qué tan sexosamente detallista y perturbadores eran los correos electrónicos. Al parecer ella no conocía realmente ese lado oscuro de su esposo. Por esta razón su esposa Sherry decidió terminar su matrimonio, que al cabo Robert ya ni siquiera estaba interesado en ella. Robert le confesó a su esposa que él ya no se sentía atraído por ella, y cada vez que ella intentaba demostrarle amor, él la rechazaba. En mayo de 1996, Robert y Sherry se separaron, y la esposa se llevó a los 3 hijos, por lo que Robert se quedó solo. En agosto de 1996, Robert y Sharon comenzaron a chatear entre ellos, cuando se conocieron en una sala de chat fetichista. Robert Glass, por su parte, estaba haciendo publicaciones de que a él le gustaba infringir dolor, y Sharon, por el otro lado, hablando sobre su deseo de ser torturada, lo que sonaba como la combinación perfecta. Ellos siguieron chateando, y Sharon le preguntó a Robert si él sería quien le cumpliría su fantasía. Él le preguntó cómo quería ser atada y estrangulada mientras ella llegaba al clímax. Robert le respondía sus mensajes describiendo con gran detalle cómo cumpliría su deseo. Así continuaron durante meses platicando. Después de meses de hablar,
Robert y Sharon finalmente decidieron conocerse. El 13 de octubre de 1996, Sharon le dijo a su esposo Victor que visitaría a una amiga en Georgia. Así que ella se subió en su Honda azul y se dirigió hasta la estación del tren, en Baltimore, Maryland. Sharon abordó el tren a las 9:15 de la mañana, rumbo a Charlotte, Carolina del Norte, y terminó su viaje a las 8:45 de la noche. Para esto, Robert la estaba esperando en la estación del tren. Cuando ella llegó, se subió a la camioneta de Robert y los dos conducieron unas 80 millas hasta la casa de él, en Lenoir, Carolina del Norte. Sharon planeó estar ahí durante 3 días, y lo que sucedió en esos 3 días nadie supo. Victor, el esposo de Sharon, obviamente estaba preocupado por su esposa, porque no había escuchado nada de ella. Y no solo eso, él también encontró una carta que Sharon le había dejado. En la carta, ella decía que ella se iría para siempre, que lo estaba dejando, que no regresaría jamás y le pidió a su esposo que no fuera tras su asesino. Así como le escuchan, le pidió a él que no fuera tras su asesino. Sharon escribió: si nunca recuperan mi cuerpo, no se preocupen, sepan que estoy en paz. Victor, preocupado obviamente, decidió buscar información en la computadora de Sharon, pues para tratar de averiguar dónde estaba su esposa. Mientras estaba buscando, encontró los correos electrónicos de un tipo llamado Slohan, y al leerlos obviamente se preocupó más. Pasó alrededor de una semana y no había ninguna señal de Sharon. El 20 de octubre, Victor la reportó como desaparecida. Él entregó todos los correos electrónicos a los investigadores, pues para que sacaran pistas de ahí. Cuando los investigadores vieron los correos, se quedaron sorprendidos, porque describían con gran detalle cómo esta persona torturaría sexualmente a la persona desaparecida y finalmente la mataría. Los agentes encontraron unos 900 correos electrónicos entre los dos. Era como leer un libro de 50 Shades of Grey, pero con un final muy sadístico. La policía en ese momento pensó que era una mentira, que una mujer se subiría en un tren para ir a ser asesinada. Pero eso es lo que decían los correos electrónicos. Cuando pudieron rastrear a Robert Glass, lo mantuvieron vigilado, comenzando el 22 de octubre, con la esperanza de encontrar alguna señal de que Sharon todavía estuviera viva, pero no encontraron nada. El 25 de octubre obtuvieron una orden de entrar a su casa. Esperaron que Robert se fuera a trabajar, y cuando lo hizo fue cuando entraron a su casa. En ese momento Robert Glass vivía en un remolque, y se dice que por dentro era un absoluto desastre. Había bolsas de basura por todas partes, platos sucios en el fregadero, había parafernalia de drogas y miles de discos de computadora. Mientras seguían revisando todas las pertenencias de Robert, pudieron encontrar algunas cosas que pertenecían a Sharon. Al revisar la parte de afuera, a eso de unas 75 millas de donde estaba el remolque, un oficial vio lo que pareció ser tierra recién movida. Al parecer algo había sido enterrado ahí. Empezaron a cavar con la esperanza de encontrar a Sharon, y cerca de 1 metro hacia abajo encontraron lo que parecía ser una rodilla humana. Una vez que encontraron esto en su jardín, es cuando los oficiales llamaron por radio a los otros agentes que estaban observando a Robert Glass en el trabajo, para que lo arrestaran. Mientras Robert salía del baño de los hombres, lo arrestaron. Se dice que no dijo ni una sola palabra. Para mí, yo creo que ya se lo esperaba. Mientras tanto, en la casa de Robert, la policía sacó cajas y cajas llenas de miles de discos de computadora. También sacaron equipo de bondage, una pistola, revistas pornográficas, cámaras, cintas de video y la computadora de Robert. Y cuando estaba en custodia, Robert Glass fue interrogado. Él les dijo a los oficiales que durante varios días él y Sharon cumplieron sus fantasías sexuales en su remolque. En su confesión, él detalló que Sharon le había permitido atarla con una cuerda y que él la había penetrado con varios artículos domésticos. También dijo que mientras tenían sexo, él le puso una cuerda alrededor del cuello para llegar al clímax.
y jaló lo más fuerte que pudo durante el acto. Todo esto con el consentimiento de Sharon, y que fue un accidente haberla estrangulado hasta la muerte. Robert Glass dijo: no sé cuánto era suficiente fuerza. Ella me pedía que lo hiciera más y más fuerte. Nunca quise matarla. Él hizo todo lo posible para explicar a los oficiales que realmente fue un terrible accidente. Lo que no está muy claro es por qué, si fue un accidente, la tuvo que enterrar en el patio. Eso él no pudo explicar. Cuando desenterraron el cuerpo de Sharon, pudieron ver que le ataron las muñecas, los tobillos con una cuerda. También tenía rasguños en el pecho. También tenía una cuerda alrededor del cuello. El cuerpo de Sharon fue enviado al médico forense de Carolina del Norte. El forense determinó que la causa de la muerte de ella coincidía con el estrangulamiento. Se realizaron otras pruebas y mostraron que no hubo tortura sexual o mutilación. Se creía que Sharon murió 3 días después de su llegada a Carolina del Norte. El abogado de Robert Glass alegaba que esto solo confirmaba lo que Robert dijo, que la muerte de Sharon fue un accidente. Los abogados dijeron: es difícil para mí creer que la mujer fue torturada durante 3 días y que el médico forense no pudiera encontrar nada de eso. Que era más fácil creer que fue un accidente durante el sexo que ver a ese sujeto como un asesino premeditado a sangre fría. La policía parecía sorprendida porque alegaban que Sharon quiso encontrarse con Robert Glass nada más para ser torturada y asesinada. Por otro lado, en los correos electrónicos, Robert detallaba cómo iba a matar a Sharon, y alegaban que esa muerte fue planeada y no un accidente. Cuando la policía estaba investigando todo, ellos encontraron mucha pornografía infantil, desde fotos hasta videos. En ese momento, Robert Glass no solamente estaba acusado de asesinato, sino también por tener pornografía infantil. Una vez que los medios de comunicación se enteraron de esta historia, para ellos decía: vaya, sexo, drogas, ataduras, vamos a ejecutar al tío. Algunas personas estaban más enfocadas en los peligros de conocer gente en Internet. La muerte de Sharon generó muchos comentarios en Internet sobre este tema. Llegaron a culpar a los sitios pornográficos y muchas personas pidieron censurar el Internet para evitar muertes similares y proteger a los niños. En el juicio hubo un gran debate. ¿Debería Robert Glass ser condenado por asesinato en primer grado o solo por el tema de la pornografía infantil? El psicólogo Richard von Graff determinó por primera vez las palabras de sádico y masoquista para describir el comportamiento en el que la excitación sexual se lograba mediante la imposición o recepción del dolor. El psicólogo Sigmund Freud fue el primero en combinar los dos términos en sadomasoquismo, en un intento de enfatizar el intercambio mutuo del uso del dolor durante el sexo. Una manera muy usada por muchos sadomasoquistas es la estrangulación, la asfixión erótica, ya que dicen las personas que aumenta la excitación sexual y hace que el orgasmo sea más intenso, en pocas palabras. Dicen los expertos que hay que usar todo ese tipo de juegos con mucha precaución, porque pueden presentar riesgos y provocar lesiones graves, un paro cardíaco, daño cerebral o la muerte. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, cada año ocurren alrededor de 150 muertes en los Estados Unidos, que involucran estrangulamiento durante la actividad sexual. En el caso de Sharon Lopatka, se dice que ella fue quien inició la relación con Robert Glass, con la intención de morir. Algunos la definieron como una masoquista suicida. Robert Glass estaba enfrentando cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Sharon Lopatka, pero se redució a un homicidio voluntario. El caso contra Robert Glass se prolongó durante más de 3 años. El 27 de enero del año 2000, Robert Glass se declaró culpable de homicidio voluntario, así como de 6 cargos de explotación sexual en segundo grado de un menor, que prevenían del material pornográfico que se encontró en su computadora. Robert Glass fue sentenciado de 3 a 4 años y medio en prisión
por el homicidio voluntario de Sharon Lopatka y de 2 a 2 años y medio por posesión de pornografía infantil. Él fue enviado a la institución correccional Avery Mitchell en Carolina del Norte. Y no sé si se le puede llamar karma o algo así, pero el 20 de febrero del 2002, 2 semanas antes de salir, el pobre tuvo un infarto a la 1:30 de la madrugada y se murió. Los padres de Sharon Lopatka tenían muy poco que decir sobre su hija. Incluso quisieron decir que ella ni siquiera era su hija, por lo vergonzoso que era para ellos todo este asunto. La verdad, no soy quien para juzgar a nadie, pero en lo personal siento que Sharon Lopatka hubiera encontrado una manera de cumplir sus fantasías. Y en mi humilde opinión, pienso que fue justo que no le dieran tanto tiempo a Robert Glass, ya que en sus correos electrónicos no se sabe si de verdad solo eran fantasías o si él solamente le escribía a Sharon Lopatka lo que ella quería escuchar, pues para que ella se animara a conocerlo en persona. Tampoco digo que Robert Glass era una santa paloma, pero pues durante el momento del acto final nunca se sabrá qué realmente pasó. Al final siento que Sharon Lopatka vivió y murió de la manera que ella quería. Pero bueno, así terminamos la historia de Sharon Lopatka. Me gustaría saber mucho qué opinan ustedes de este caso. ¿Ustedes creen que le debieron dar más tiempo de cárcel a Robert Glass? Por favor, si les gustó el video, déjenme un like. En las redes sociales, por favor, usen el hashtag miércoles de morbo para saber sus comentarios. Y por último, no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.